No puede dejar de llamarnos la atención cómo Jesús, por donde quiera que va, parece que siempre está rodeado de un mundo de dolor, de un mundo de sufrimientos, de aquellos que están posesos por el demonio, como aparece en este pasaje de la lectura continua del Evangelio de San Mateo en el capítulo 9. Aparece además un demonio que tiene la característica de dejar mudo a la persona que lo ha padecido. Dice, en aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y el mudo habló. Y la gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Es una maravilla ver cómo la obra de Cristo produce asombro, produce perplejidad, deja a la gente pasmada, realmente impactada por su presencia, por su acción, por su intervención en la vida de las personas. Nunca aparece Jesucristo fracasando en su intento, nunca aparece expresando buenos deseos, sino al contrario, sus obras, sus palabras son eficaces. Cura cuando quiere, si cree que no es el momento conveniente, no lo hace, pero nunca expresa dificultad, nunca expresa un buen deseo que no es capaz de cumplir. Nunca aparece Jesús diciendo, pobre persona, me gustaría liberarle, pero no voy a poder o no soy capaz o... No, simplemente aparece Jesucristo frente a un mundo de dolor. Y si este signo, en este momento, en estas circunstancias concretas, va a ser bueno para sus oyentes y para la persona en concreto, lo va a hacer, sea resucitar a un muerto o limpiar a un leproso o hacer caminar a un tullido, lo que sea. Lo importante es el valor salvífico de las acciones de Cristo, y esto es importantísimo para la Iglesia, que sus acciones no sean un fin en sí mismo, que no lo sean para nosotros tampoco, sino que la vida de un cristiano en quien está actuando el Espíritu Santo, una persona que es hija de Dios, hijo de Dios, que mira a Dios y puede llamarlo Padre, una persona que es presencia de Jesucristo, porque eso es lo que es un cristiano, una persona en quien Cristo vive y actúa y está presente en el mundo. Que lo que la gente responda frente a nosotros es, nunca se ha visto en Israel cosa igual, nunca se ha visto una cosa tan maravillosa. El cambio de una persona, la conversión de una persona, o incluso la curación o la liberación de una persona, es siempre, tiene que ser en la vida de un cristiano. Cuando un cristiano actúa e interviene en el mundo, produce este asombro. Nunca se ha visto en este lugar, en este país, en esta región, en esta parroquia, nunca se ha visto una cosa igual. Hay una característica en este demonio o en esta persona endemoniada, y es que está muda. Y fijaros que esto no es una cosa tan extraña, o sea, es un demonio muy particular. Yo no me voy a decir si esto es fruto de una intervención de posesión diabólica o no. Ahora, ¿cuántos cristianos estamos mudos? ¿Cuántos cristianos no damos testimonio de la palabra de Dios? No hablamos de Cristo. Pueden ser incluso sacerdotes y religiosas, personas muy dedicadas supuestamente a las cosas de Dios, pero nos da una especie de vergüenza, de pudor. Pero no te calles, habla. Y esto es lo que está llamado a hacer un cristiano en el mundo de hoy. O sea, uno pone la televisión, escucha una emisora de radio, va por la calle o escucha tantas conversaciones que son verdaderamente terroríficas. Y uno dice, pero ¿y dónde están los cristianos? Pues mudos, endemoniados, mudos. No porque estemos posesos por el demonio echando espumarajos por la boca, sino que el demonio ha conseguido un objetivo mucho más grande que esos signos más espectaculares de una posesión, es hacer enmudecer a la Iglesia. Y esto es terrible. O sea, frente a las situaciones terribles que están pasando en el mundo, de desvergüenza inmoral, etc., y uno se queda pensando, pero ¿y los obispos por qué no hablan? No, es que ya la conferencia... ¿Cómo que ya la conferencia episcopal? A ti no te va a pedir cuentas Dios de la conferencia episcopal, te va a pedir cuentas de tu rebaño, y a mí, de mi misión y de mi parroquia, donde nos vamos a encontrar con situaciones dificilísimas, y me atrevo a decir que peligrosísimas,
donde estamos poniendo en juego, si no nuestra vida, a lo mejor nuestro buen nombre o nuestra reputación. Luego aparece enseguida la confusión de los fariseos. Imposible aceptar las obras buenas de Cristo. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Es decir, no saber reconocer la obra de Dios. Y mirad, esto es algo de lo que no se habla nada, o se habla muy, muy poco. Y es un tema muy importante en los grandes maestros de vida espiritual, que se llama el discernimiento de espíritus. Fijaros que muchas veces ha habido cosas escandalosísimas en la Iglesia, situaciones espantosas de fundadores de grandes órdenes religiosas que han llevado unas vidas terriblemente inmorales, y uno dice, pero bueno, ¿y la Santa Sede cómo se daba cuenta? Bueno, como daba unos frutos tan buenos, o como la obra que estaba haciendo era tan estupenda, este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Muchas veces tenemos muy poco discernimiento de espíritus. A cualquier cosa llamamos, esto es de Dios. Fijaros la frivolidad con la que muchas veces actuamos. Y te cuentan cualquier situación y decir, uy, no, eso no puede ser de Dios. Bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Tú tienes discernimiento de espíritus? ¿Tú sabes si este demonio lo han expulsado con el poder de los demonios o con el poder de Dios? Entonces, saber acercarnos a los grandes maestros de vida espiritual, la importancia de la dirección espiritual. ¿Cuántos cristianos que supuestamente, eso que se dice con tanta frivolidad, tienen buena voluntad, pero en vez de ir caminando por el camino, van campo a través? La importancia de la dirección espiritual. Entonces, deberíamos de preguntarnos, los sacerdotes, los obispos, ¿tienen discernimiento espiritual? ¿Tenemos discernimiento espiritual? ¿Estamos formados adecuadamente para saber discernir lo que es de Cristo y lo que no? La obra de Dios y la obra de Satanás, porque Satanás no va a venir con un tenedor y 3 cuernos, porque eso lo que da es miedo y ganas de salir corriendo. Va a venir disfrazado de ángel de luz, y eso es mucho más pernicioso. Qué fácil es que el ángel de luz pueda desviar el camino de los cristianos. Luego continúa diciendo que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Y a mí es una cosa que me da muchísima pena. Como misionero he visto tantas congregaciones religiosas, tantos sacerdotes, tantos seglares, por supuesto, haciendo tantas obras humanitarias, promoción de la mujer, construcción de colegios, clínicas, cuántas cosas no habremos visto en la vida ordinaria que nos rodea, y siempre son obras humanitarias. Pero muchas veces nosotros nos hemos apoyado en decir que Jesús esas obras también las hacía, curaba a los enfermos, etc. Bueno, pues como Jesús curaba a los enfermos, nosotros ponemos dispensarios médicos. Estupendo. Pero la otra parte, la de que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y anunciando el evangelio del reino. Muchas veces, ¿cuántas veces los misioneros, los cristianos, la iglesia en general, nos hemos dejado embaucar creyéndonos que haciendo obras humanitarias estábamos anunciando el evangelio? Y sin embargo, si no hay enseñanza, si no hay catequesis, si no hay predicación, si no hay anuncio del evangelio, no se está haciendo presente el reino de Dios. Y esto es delicadísimo e importantísimo, el que nos paremos a pensar, yo hablo de Cristo, yo predico, yo enseño, porque si no, la gente se va a ir corriendo a las iglesias protestantes, porque nosotros no estamos evangelizando, no estamos anunciando a Cristo. Si yo realizo signos que no le explico a la gente, como hacía Jesús, para que sepas que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar de los pecados, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hay un signo, que es la curación del paralítico, y una predicación. Nosotros nos creemos que por hacer el signo ya estamos predicando, pero si Jesús no predica, sus signos no significan nada. Para que sepan que yo soy el pan de vida, multiplico los panes y los peces.
para que sepan que soy la luz del mundo, le devuelvo la luz al ciego de nacimiento. Y nosotros venga a construir pozos, y venga colegios, y venga carreteras, y venga promoción de esto y promoción de aquello, y taller de costura, y todas las cosas que yo mismo me doy cuenta que en los países donde yo he estado nos hemos inventado muchas veces los curas y las monjas, pero muchas veces sin ningún criterio, sin ninguna explicación, y sin ninguna predicación, y sin ninguna catequesis. Y fijaros que recorría todas las aldeas y ciudades curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. La cosa no es sentir pena, eso está muy bien, pero a los pobres que tú sientas pena no les sirve para nada. Haz algo, haz algo. Y muchas veces hacer algo significa, pues a lo mejor tienes vocación misionera, a lo mejor te tienes que plantear si no tendrías que estar yendo a misiones. Yo me quedo pensando la cantidad de sacerdotes que viven tan plácidamente sus vidas. Algunos se tendrán que quedar en sus países de origen, no faltaba más. No vamos a dejar nuestros países de origen vacíos. Pero ¿cuántos sacerdotes se plantean en serio una vocación misionera? Es decir, si sientes compasión, si tú estás leyendo este pasaje evangélico en el país que lo estés leyendo, si sientes compasión, haz algo. Pues dices, pues sí, ¿verdad? Me da pena el sufrimiento que hay en el mundo cuando me dicen a mí, ay, pero en Sudán del Sur será muy peligroso, ¿no? Y digo yo, sí, peligrosísimo. Debe haber una miseria terrible. Bueno, no te puedes ni imaginar lo terrible que es. Por eso quiero hacer algo. ¿La voy a resolver toda? Probablemente no, porque probablemente no sea la misión que Jesucristo me ha confiado. Tú no vas a resolver todos los problemas del país donde estás, pero vas a hacer algo. Haz algo. A mí me encanta esa oración que rezan las misioneras de la caridad después de la comunión, donde dicen, y lo he repetido creo recientemente en otra homilía, donde dicen, ayúdanos a hacer todo el bien que podamos, porque que la gente haga el bien, eso se da por descontado. Ahora, ¿estamos haciendo todo el bien que podamos? ¿Estamos haciendo todo el bien que podemos? ¿Yo estoy en el país en el que Jesucristo quiere que yo esté? Al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, pues aquí estamos los pastores. Y yo creo que muchísimos sacerdotes se deberían de plantear muy en serio su vocación de misioneros. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y aquí la última pregunta que os planteo, es decir, yo me siento responsable de las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, contemplativas. Yo de verdad estoy empeñado, he puesto todos los medios a mi alcance en la promoción vocacional. Yo me siento responsable para que haya más vocaciones. Yo vivo de tal manera para que la gente pueda decir de mí, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Y mi vida produce tal asombro que es en sí una catequesis vocacional en sí misma. Que mi vida ya es suficiente testimonio para que la gente quiera seguir ese paso y quiera estar dispuesto a seguir por la senda estrecha de la vocación sacerdotal o religiosa. La promoción vocacional es un apostolado de primer orden y nosotros pensamos, no sé, que van a aparecer de cualquier sitio. Padres y madres de familia que no animan a sus hijos a plantearse en serio una vocación sacerdotal y que luego van a misa todos los domingos encantados de que porque la puerta de la sacristía va a aparecer alguien que va a celebrar la Santa Misa, a mí es que me parece grotesco. O sea, siempre tiene que aparecer un sacerdote para la misa de 12. Pero, ¿y tus hijos? Es como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que esto es muy serio. Pues que de verdad sea parte esencial de nuestra vida de oración, que sabiendo que la mies es abundante y que son tan pocos los trabajadores y que muchos trabajadores están muy cansados, muy zurrados, que llevan mucha carga encima, que haya más trabajadores por nuestra oración. A lo mejor no hay más vocaciones porque no hay más oración para acompañar a las vocaciones, para que las vocaciones respondan. Y entonces esa mies abundantísima quedará cosechada y se habrá anunciado e implantado en la tierra el reino de Dios.